Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. El cuerpo salió del Támesis en Blackfriars a las 3:30 de la tarde un martes de enero de 1782. Un hombre joven, un aprendiz de barquero de no más de 19 años, sacado del agua por barqueros que lo vieron hundirse. No respiraba, su piel tenía el color del barro del río, sus labios estaban azules, sus ojos estaban abiertos pero no veían nada. Bajo cualquier criterio disponible para la medicina georgiana, este hombre estaba muerto. Un hombre se abrió paso entre la multitud, un miembro de la Royal Humane Society, llevando un estuche de cuero estampado con el escudo de la sociedad. Lo abrió sobre las piedras mojadas y sacó los instrumentos con la urgencia practicada de un hombre que lo había hecho antes: un par de fuelles, un tubo largo con una boquilla de latón, una bolsa de cuero con tabaco, pedernal y acero, y una tarjeta con instrucciones impresas que describían, en inglés georgiano preciso, el procedimiento recomendado para reanimar a los aparentemente ahogados. El procedimiento se llamaba fumigación rectal, la administración de humo de tabaco al cuerpo a través del recto usando un juego de fuelles. Durante más de un siglo, desde aproximadamente 1745 hasta 1811, este fue el tratamiento estándar de urgencia para el ahogamiento en Londres. Estaba avalado por la Royal Humane Society. Se enseñaba a los médicos. Se colgaban kits con el equipo necesario a intervalos regulares a lo largo del Támesis, como los desfibriladores en las paredes modernas. Y mientras la multitud en Blackfriars miraba a un hombre de peluca empolvada bombeando humo de tabaco en el cuerpo de un aprendiz muerto, nadie se reía, porque esto no era una broma. Esta era la mejor ciencia médica del siglo XVIII. Y a veces, increíblemente, improbablemente, en contra de todo lo que hoy sabemos de fisiología humana, funcionaba. En el siglo XVIII, el río Támesis era la característica más importante y más peligrosa de Londres. Era la autopista de la ciudad, su cloaca, su suministro de agua y su cementerio. Miles de barcas lo cruzaban a diario. Los puentes eran pocos y los transbordadores iban sobrecargados. Barqueros, bargueros, pescadores y pasajeros caían al agua con una regularidad terrible. El Támesis era frío, rápido, inmundo y opaco. Su agua verdosa y marrón ocultaba corrientes capaces de tirar hacia abajo a un nadador fuerte en segundos. El ahogamiento era la principal causa de muerte accidental en Londres. El Támesis se cobraba cientos de vidas al año: barqueros volcados por gabarras, niños que caían de los muelles, marineros borrachos que calculaban mal los escalones, suicidas que elegían el río como salida. Los cuerpos se recuperaban a diario, y hasta los años 60 del 18 no había nada que se pudiera hacer por ellos. En 1774, dos médicos, William Awes y Thomas Cogan, fundaron la Sociedad para la Recuperación de Personas Aparentemente Muertas, más tarde rebautizada como la Royal Humane Society. Su misión era radical: establecer que el ahogamiento no era muerte inmediata sino una condición reversible, y desarrollar métodos prácticos de reanimación. Ofrecían recompensas a quien intentara revivir a un ahogado y publicaban directrices de tratamiento. La fundación de la sociedad fue un acto de extraordinario optimismo humanitario. Antes de 1774, un cadáver ahogado se consideraba muerto en el momento de la recuperación. No existía el concepto de reanimación. La sociedad argumentó que los aparentemente muertos podían ser salvados, y se propusieron demostrarlo con las mejores herramientas que su siglo podía ofrecer. La sociedad distribuyó kits de reanimación a casas de recepción a lo largo del Támesis, tabernas, puestos de barqueros y refugios construidos ex profeso donde se podía llevar un cuerpo ahogado para tratamiento. Los kits se montaban en las paredes del muelle a intervalos regulares, cada uno conteniendo el mismo equipo: fuelles, tubo, tabaco e instrucciones. Cualquiera que presenciara un ahogamiento podía abrir el kit más cercano e intentar la reanimación. Fue el primer sistema público de emergencias médicas del mundo, y su pieza central, su tratamiento principal recomendado, era un enema de humo de tabaco. Pero la parte verdaderamente extraordinaria es esta: el enema de humo no era charlatanería. Estaba basado en observaciones que, a su manera, eran científicamente sólidas. El fumigador de tabaco no era un dispositivo rudimentario, era un instrumento de precisión diseñado para un propósito médico específico. Los fuelles eran de doble cámara: una contenía el tabaco encendido, la otra proporcionaba el aire de bombeo.
Un sistema de válvulas aseguraba que el humo fluyera en una sola dirección. El tubo era flexible para ser insertado sin daño y rígido para mantener el flujo de aire. La boquilla estaba pulida. Estos eran fabricados por fabricantes de instrumentos, los mismos artesanos que hacían herramientas quirúrgicas para los hospitales de Londres. Lo notable es la ingeniería. Pensaron de verdad cómo hacer que esto funcionara con eficiencia. El diseño de doble fuelle era genuinamente ingenioso. Mantenía el tabaco ardiendo mientras proporcionaba un flujo de aire controlado y consistente. No eran juguetes, eran dispositivos médicos. La práctica no se originó en Londres. Los exploradores y colonos europeos aprendieron la reanimación con tabaco de los pueblos indígenas de América, que la habían usado durante generaciones antes del contacto europeo. Comunidades indígenas a lo largo de los ríos de América del Norte usaban humo de tabaco, administrado por vía rectal a través de cañas de junco, como tratamiento para el ahogamiento y la muerte aparente. El conocimiento lo trajeron a Europa viajeros y médicos a principios del siglo XVIII. El establishment médico europeo hizo lo que siempre hacía con el conocimiento indígena. Adoptó la práctica, refinó los instrumentos, publicó los trabajos y se atribuyó la innovación. Pero la técnica central, la fumigación rectal de tabaco para la restauración del aparentemente muerto, era medicina indígena americana transportada al otro lado del Atlántico e instalada en piezas de latón. Las casas de recepción eran los servicios de urgencias del Londres georgiano. Situadas en tabernas y casas particulares a lo largo del Támesis, estaban atendidas por voluntarios entrenados. Taberneros, barqueros, vecinos que habían sido instruidos en los métodos de la sociedad. Cuando sacaban un cuerpo del río, se llevaba a la casa de recepción más cercana, donde se seguía el protocolo de tratamiento. Primero, calor se desnudaba al cuerpo y se envolvía en mantas calientes ante un gran fuego. Segundo, fumigación, humo de tabaco administrado rectalmente. Tercero, respiración artificial, el propio aliento del rescatador administrado boca a boca o por las fosas nasales. El enema de humo era la pieza central, pero era parte de un sistema. Aquí está por qué a veces funcionaba. La mucosa rectal es una de las superficies de absorción más eficientes del cuerpo humano. Densa en vasos sanguíneos, capaz de absorber sustancias directamente en el torrente sanguíneo, saltándose el metabolismo de primer paso del hígado. La nicotina absorbida por vía rectal llega a la sangre más rápido y a concentraciones más altas que la nicotina absorbida por los pulmones. Y la nicotina es un potente estimulante autónomo. La nicotina desencadena la liberación de adrenalina de las glándulas suprarrenales, estimula el nervio vago, aumenta el ritmo cardíaco, causa vasoconstricción. En una persona cuya función cardíaca y respiratoria ha cesado recientemente, alguien que se ha ahogado en los últimos minutos y cuyo cerebro aún no ha sufrido daño irreversible, una inundación súbita de nicotina en el torrente sanguíneo podría, en teoría, estimular la actividad cardíaca. No es magia, es farmacología. Farmacología burda, peligrosa, incierta, pero real. Y a veces funcionaba. Los registros de la sociedad documentan decenas de casos en los que los aparentemente ahogados fueron restaurados usando el protocolo de fumigación. Pacientes que llegaban a las casas de recepción sin pulso y sin respiración y que tosían, se agitaban y volvían a la conciencia tras el tratamiento. La sociedad pagaba recompensas por reanimaciones exitosas, 4 guineas era el pago estándar y llevaba registros detallados de los casos. Caso de 1781, octubre. Un hombre de unos 30 años, recuperado del Támesis en London Bridge tras un tiempo de inmersión desconocido. Sin pulso. Fumigación iniciada a las 4:30. A las 5 menos cuarto, el paciente mostró signos de retorno a la animación, tos, movimiento de las extremidades y un pulso débil pero regular. A las 6 era capaz de hablar, no recordaba la inmersión. Para los años 90 del siglo XVIII, la Royal Humane Society había establecido una red de casas de recepción y estaciones de reanimación que cubrían ambas orillas del Támesis desde Westminster hasta Limehouse. Voluntarios entrenados estaban apostados en puntos clave. El equipo se mantenía e inspeccionaba. La sociedad publicaba informes anuales documentando cada caso, exitoso o fallido, creando el primer registro sistemático de resultados de reanimación del mundo. Esto era, por cualquier medida, un logro notable de salud pública. Una organización filantrópica privada había creado un sistema de respuesta a emergencias para víctimas de ahogamiento a escala de ciudad,
con personal, equipo, documentación y parcialmente efectivo, 150 años antes de la creación de los servicios modernos de emergencias médicas. Pero la línea entre reanimación y profanación era más fina de lo que a la sociedad le gustaba admitir. El problema de un enfoque optimista de la muerte es que puede llevar a una persistencia grotesca. Las directrices de la sociedad especificaban que la reanimación debía intentarse sobre los aparentemente muertos, una categoría que, en una época sin métodos fiables para confirmar la muerte, podía estirarse hasta incluir prácticamente a cualquiera. Los cuerpos recuperados tras horas de inmersión eran fumigados. Cadáveres con signos de descomposición eran fumigados. En al menos un caso documentado, un cuerpo fue tratado con el enema de humo a pesar de haber estado en el agua más de un día. La dificultad era distinguir entre los recientemente ahogados, donde la reanimación podía tener alguna oportunidad, y los irreversiblemente muertos. Los médicos georgianos no tenían ECG, ni pulsioximetría, ni ninguna prueba fiable de muerte cerebral. El rigor mortis se entendía, pero en agua fría podía confundirse con hipotermia. La nicotina es un veneno. En dosis pequeñas estimula, en dosis mayores paraliza. Y la vía rectal de administración, tan eficiente entregando el fármaco al torrente sanguíneo, también hacía la sobredosis aterradoramente fácil. Informes de casos describen pacientes que fueron reanimados por fumigación solo para desarrollar vómitos severos, convulsiones y arritmia cardíaca por toxicidad de nicotina. Algunos pacientes que podrían haber sobrevivido con un simple calentamiento y reanimación manual fueron asesinados por el mismo tratamiento pensado para salvarlos. La curva dosis-respuesta de la nicotina es empinada. La diferencia entre una dosis estimulante y una letal es estrecha, quizá un factor de 3 o 4, y los fumigadores georgianos no tenían forma de controlar la dosis. Cada bombeo de los fuelles entregaba una cantidad desconocida de nicotina a la superficie de absorción más eficiente del cuerpo. También estaba el peligro físico del procedimiento en sí. Bombear humo a presión en el recto arriesgaba perforación intestinal, una lesión potencialmente letal. Los fuelles, diseñados para un flujo de aire eficiente, podían generar presión suficiente para dañar la delicada mucosa del colon sigmoide. Los médicos debatían la fuerza adecuada del bombeo, la duración de la fumigación y el volumen de humo apropiado. Pero sin estandarización, sin herramientas de medición y sin entender las presiones internas implicadas, cada fumigación era un experimento con variables incontroladas. El procedimiento atrajo tanto a practicantes como a escépticos. Benjamin Franklin, que vivió en Londres en las décadas de 1760 y 1770 y estaba familiarizado con el trabajo de la Royal Humane Society, observó la práctica y registró sus reflexiones. Si bien apoyaba el principio general de reanimación, Franklin expresó dudas sobre el enema de humo específicamente, señalando que los mismos efectos estimulantes podrían lograrse por medios más simples: calentamiento, fricción y administración directa de licores. Franklin le escribió a un colega: "No estoy convencido de que el humo del tabaco introducido por el fundamento tenga ninguna virtud peculiar para restaurar la animación. El calor del cuerpo y la agitación de la sangre me parecen los agentes principales de la recuperación. El humo puede añadir algo o puede no añadir nada. No puedo determinarlo". La era del enema de humo terminó con la ciencia. En 1811, Benjamin Brodie, un joven cirujano del St. George's Hospital de Londres, publicó una serie de experimentos que demostraban que la nicotina era una toxina potente capaz de detener el corazón. Sus experimentos con animales mostraban que el humo de tabaco introducido por vía rectal producía depresión cardíaca, no estimulación, que el tratamiento que la Royal Humane Society había promovido durante 40 años era, a las dosis comúnmente administradas, más probable que matara que curara. El trabajo de Brodie fue cuidadoso y metódico. Demostró que dosis más bajas de nicotina podían producir estimulación cardíaca transitoria, confirmando que los éxitos ocasionales no eran pura coincidencia, pero que las dosis entregadas por el sistema de fuelles eran típicamente muy altas. El procedimiento funcionaba a pesar de sí mismo, no por sí mismo. Los pacientes que sobrevivían al enema de humo sobrevivían por el calentamiento, el tiempo y la estimulación manual. El humo era o irrelevante o perjudicial. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado.
Pero aquí está la parte verdaderamente extraordinaria. Enterrada dentro de lo absurdo del enema de humo había una auténtica percepción médica que tardaría otro siglo y medio en madurar. Quita el tabaco, quita los fuelles, el tubo rectal, el humo. Lo que la Royal Humane Society había creado realmente era un sistema organizado de respuesta cardíaca de emergencia. Una red de respondedores entrenados, equipo preposicionado, protocolos estandarizados y documentación sistemática. Entendieron que las víctimas de ahogamiento podían ser salvadas si el tratamiento era rápido. Entendieron que estimular el corazón era la clave. Entendieron que calentar el cuerpo ayudaba a la recuperación. Entendieron que el tiempo era la variable crítica. Cada uno de esos principios es el fundamento de la medicina de emergencia moderna. El enema de humo georgiano era la respuesta equivocada a la pregunta correcta, y hacer la pregunta correcta fue la revolución. Tras los experimentos de Brodier que pusieron fin a la era del enema de humo, la reanimación pasó por un periodo de confusión. El calentamiento y la fricción permanecieron, pero el tratamiento central había desaparecido. En 1858, Henry Sylvester publicó un método de respiración artificial que usaba expansión mecánica del tórax, levantando los brazos del paciente para llenar los pulmones, presionando el pecho para vaciarlos. Fue la primera técnica estandarizada de reanimación basada en el tórax. La mecánica del cuerpo, no su química, se convirtió en el centro. En 1960, la respiración boca a boca y las compresiones torácicas se combinaron en la técnica que ahora llamamos RCP, reanimación cardiopulmonar. En los años 60 aparecieron los primeros desfibriladores portátiles. Hoy, los desfibriladores externos automáticos están montados en paredes de aeropuertos, centros comerciales, escuelas y oficinas, exactamente como los kits de tabaco de la Royal Humane Society se montaban en las paredes a lo largo del Támesis. La línea conceptual es directa. La innovación del siglo XVIII de la Royal Humane Society fue la disponibilidad pública organizada de equipo y formación en reanimación. Nos reímos del humo de tabaco y deberíamos, pero el sistema que crearon es el sistema que aún usamos. Equipo preposicionado, respondedores civiles entrenados, la expectativa de que un transeúnte puede y debe intentar salvar una vida. Ese es el legado de la Royal Humane Society. Y luego está la frase, blowing smoke up your arse, en inglés, literalmente soplando humo por el culo. Es una expresión inglesa que significa halagar a alguien con alabanzas insinceras, decirle a alguien lo que quiere oír en lugar de la verdad. La frase sobrevive en uso diario 250 años después de la práctica que la inspiró. La mayoría de la gente que la usa no tiene idea de que se refiere a un procedimiento médico real, que los médicos georgianos literalmente soplaban humo por el trasero de sus pacientes y afirmaban que les salvaría la vida. La expresión sobrevive porque captura algo universal, la sospecha de que las autoridades realizan procedimientos impresionantes que pueden o no ayudar realmente. Los georgianos miraron el enema de humo y acabaron preguntándose, ¿estamos salvando de verdad a estas personas o solo estamos soplando humo? La frase se convirtió en la pregunta, y la pregunta se convirtió en el fundamento de la medicina basada en la evidencia. El Támesis sigue fluyendo por Londres. Está más limpio ahora, han vuelto los peces, se han avistado focas, pero sigue siendo peligroso. Y a lo largo del muelle, a intervalos regulares, hay equipo de seguridad montado en las paredes, aros salvavidas naranjas en cajas blancas, teléfonos de emergencia, paneles informativos con instrucciones sobre qué hacer si alguien cae. El tabaco ya no está. Los fuelles están en museos. Pero el principio que William Hawes y Thomas Cogan establecieron en 1774, que ahogarse es superable, que el equipo debe estar preposicionado, que los transeúntes deben estar facultados para salvar vidas, sigue ahí, incrustado en la infraestructura de la ciudad moderna. Mira este dispositivo, un desfibrilador externo automático montado en una pared de un edificio público, disponible para cualquier transeúnte sin formación médica. Contiene instrucciones, entrega una estimulación eléctrica a un corazón detenido, está preposicionado en lugares donde las emergencias cardíacas son estadísticamente probables. Es el descendiente directo, en concepto, ubicación y propósito, de una caja de madera en la pared del muelle del Támesis que contenía fuelles de latón, un tubo y una bolsa de tabaco.
Los instrumentos sobreviven. En las colecciones de museos médicos de toda Gran Bretaña se pueden ver los fuelles, tubos y boquillas reales que se usaron para soplar humo de tabaco en los cuerpos de londinenses ahogados hace 250 años. Están bellamente fabricados, son absurdos, son históricamente significativos. Y representan algo que merece respeto, no por el método específico, que estaba equivocado, sino por el principio que hay detrás. Que la muerte no siempre es definitiva, que el cuerpo humano puede reiniciarse y que los ciudadanos comunes deberían tener las herramientas y la formación para intentarlo. El Támesis lleva fluyendo por Londres 8000 años. Ha llevado galeras romanas, dracares vikingos, gabarras Tudor, transbordadores georgianos y barcos modernos de recreo. Ha ahogado a miles y ha entregado sus cuerpos a la gente de sus orillas. Y durante un periodo de unos 60 años, desde aproximadamente 1750 hasta 1811, la respuesta médica recomendada al sacar un cuerpo de este río era llenar el cuerpo de humo de tabaco por el extremo equivocado. Era absurdo, era peligroso, era ocasionalmente letal, y fue el comienzo de todo lo que ahora llamamos medicina de emergencia, la respuesta equivocada, la pregunta correcta. Los fuelles, el tubo y la bolsa de tabaco, elegantes, ridículos y revolucionarios. El día que decidimos que la muerte merecía una segunda opinión. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.